Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina y Esteban Hernández. Y hoy vamos a conversar con Vanessa Kaiser. Ella es PhD en Ciencias Políticas y Filosofía, es directora de la Cátedra Hannah Arendt de la Universidad Autónoma de Chile y es además directora ejecutiva del Centro de Estudios Libertarios. Buenas tardes, Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes a los dos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos sus telepensantes. Muchas gracias, Vanessa. Buenas tardes. Un placer tenerte nuevamente aquí en Contrapoder 3.0. Bienvenida. Gracias. Bueno, Vanessa, justamente ha estado surgiendo algo que es relativamente nuevo, ¿no? Que es el tema de la cultura de la cancelación. Y acá, de hecho, hemos hablado de ese tema. Y me acuerdo claramente que en la entrevista pasada tú hablaste de esta generación que no ha sido expuesta a opiniones distintas, que no ha sido expuesta a humor, básicamente que ha sido como que cubierta en una especie de burbuja en donde ellos tienen la razón y cualquier persona que trate de penetrar eso, entonces bueno, es lo que genera esas molestias, esas cosas. ¿Tú crees que tenga relación, esa generación quizás ya está adulta y por eso es que hoy en día vemos cómo están tratando de censurar y de cambiar incluso hechos históricos para adaptarlos más a las realidades de ellos? A ver, yo creo que aquí hay varias cosas. En primer lugar, todo lo que es la generación Snowflake, Millennials, y que hoy día, claro, como dices tú, están buscando trabajo, son relativamente, entre comillas, adultos de unos entre 25 y 30 años, pero también las generaciones que les siguen a ellos, son generaciones que han crecido en una cultura donde los lazos familiares, esto va a sonar súper conservador, pero yo les traigo información científica, ¿ok? Los lazos familiares se han roto y por lo tanto el contexto en el que han crecido estos niños ha sido normalmente con una madre trabajando y ellos en una guardería, no sé cómo le dicen ustedes, en Chile decimos guardería, donde se dejan los niños todavía que no entran ni siquiera en la etapa escolar. Entonces yo les voy a contar una cosa. Estamos hablando de más o menos el año 1100 y tantos, en que había un rey, emperador del Sacro Imperio Germano-Romano, y él se llamaba Federico von Hohenstaufen, y le decían el stupor mundi. ¿Por qué? El asombro del mundo. Porque hablaba 9 lenguas, ¿sí? Y escribían 7. Y él se hizo la siguiente pregunta. Él dijo, bueno, según en esa época estaba el conocimiento adámico, ¿no? Que de Adán, ¿no? En la Biblia decía que lo propio del ser humano era nombrar las cosas. El mandato era nombrar las cosas. Entonces este rey se preguntó, bueno, ¿qué pasa si es que un niño crece sin que nadie le hable? ¿Qué lengua, digamos, desarrollaría de forma espontánea? Porque él daba por hecho de que algún idioma tendría que desarrollar, porque esa era, digamos, lo coesencial al ser humano. Entonces lo que él hizo fue tomar a 30 recién nacidos y con los mejores cuidados de la época, dejarlos en una especie de guardería como las que van los niños de todas estas generaciones que estamos viendo hoy. Y el punto es que no tenían que ser... no tenían el lazo con la madre, no tenían la afectividad de la madre y no se les podía hablar, no se les podía hacer ningún gesto emocional, nada. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Se murieron todos esos niños. ¿Qué es lo que pasa luego? Que esto lo toma un psiquiatra que dice, a ver, vamos a estudiar qué pasó en este experimento. Este psiquiatra se llama René Spitz. Y lo que él llega a la conclusión es que se producen dos momentos cuando tú dejas a un niño en una guardería, en un hospital, sin esa atención especial y específica que da la madre. El primer momento se produce una depresión anaclítica. Con la depresión anaclítica los niños no se mueren, pero lo que va pasando es que el niño al no tener ningún estímulo afectivo, al no tener ese lazo con la madre, que es tan característico de la madre, el niño no tiene estímulo para desarrollar su corteza cerebral y por lo tanto, en general esos niños nunca aprenden a caminar y se mueren simplemente porque ni siquiera se dan vuelta si es que se están vomitando, no tienen ninguna reacción. Entonces, es tan importante tener claro, la depresión analítica todavía es posible revertirla cuando se restablece el lazo de la madre con el hijo, pero el síndrome del hospitalismo no. Una vez que, digamos, todos esos niños se murieron y normalmente lo que va pasando es que estos niños se desarrollan sin coordinación ocular, se reduce su capacidad mental más o menos en un 45% de la que nacen, con la que nacen, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen, luego tenemos a otro psiquiatra más, ¿no? Neurocientista, que es Oensel Jung, que en 2001 hizo publicaciones muy importantes respecto de cómo la neurociencia ha hecho evidente que la actividad del cerebro es necesaria en todo proceso de aprendizaje y se consolida
desde la afectividad, la atención, nuestra capacidad de poner atención. A ver, ¿cuándo empieza todo este tema de que hay que medicar a los niños porque tienen el síndrome del déficit atencional, que por lo demás su creador dijo que no era cierto que existiera? Pero todos estos problemas de atención, todos estos problemas de concentración, etcétera, están asociados a el quiebre del lazo de la madre con el hijo, y lo que pasa es que por eso es que no se puede consolidar ni la atención ni la cognición, porque es esa afectividad exclusiva que la madre tiene con el hijo la que es propia de la especie humana. De ahí no sé cómo le va a ir al feminismo cuando escuche un discurso tan conservador, pero la verdad, para serle franca, es que ahí uno se da cuenta nuevamente que este neofeminismo es simplemente, como decías tú, ha adaptado la realidad a sus deseos, y con eso ha pasado a llevar lo que la ciencia ha venido trabajando durante siglos para comprender cómo y cuándo un ser humano está más sano y está mejor cuidado y tiene mejor calidad de vida. Por lo tanto, mi hipótesis es que al menos una parte importante de esta generación que hoy día sufre de permanente disonancia cognitiva y trata de adaptar la realidad a sus deseos, ha pasado por una depresión anaclítica en el primer periodo de su vida. Pero fíjate algo, tomando eso en cuenta, ¿no? Que estás hablando de esas generaciones en donde se ve ese quiebre mayormente, bueno, de millennials y las que vienen adelante. Entonces vale la pena, por ejemplo, por parte de nosotros, porque con este tema de la cancelación, de la cultura de la cancelación, hay cosas que vienen más atrás, sí. Si nada más les afectara a ellos, uno diría, bueno, déjalos tranquilos, ¿no? Pero es que están cambiando cosas que al final nos terminan afectando a ti, a José, a mí. Entonces vale la pena invertir energías en tratar de convencer a estas personas. ¿Hay alguna manera de convencerlos de que ellos están por la ruta que no es? ¿O habría que entonces esperar incluso otras generaciones que no estén todavía dañadas, por decirlo así, para empezar a reconstruir esto que está quebrado, pues, que estás mencionando? Lo que pasa es que no hay ninguna generación que pueda venir como hijos de esta generación, nietos de esta generación y bisnietos de esta generación, que no vayan a estar dañados si es que esta es la generación que les antecedió y no hay ninguna conciencia respecto del daño al que fueron expuestos. Entonces yo creo que si uno, a ver, ¿cómo funciona el cerebro? El cerebro va tejiendo mapas neuronales que responden a los estímulos externos. Esencialmente lo que el sistema límbico, que es dentro del cerebro, la parte más antigua de nuestro cerebro, es el encargado, ¿no es cierto?, de recepcionar todo lo que es el entorno, decodificarlo y en sus funciones recibir esa motivación de la preservación del organismo, integrar la información genética y ambiental a través del aprendizaje. O sea, es el sistema límbico, es como lo que uno diría mi inconsciente, no es mi sistema racional. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se empiezan, cuando uno a estos niños que pueden haber tenido este daño, que probablemente lo hayan tenido, pero además se suma una hiperideologización dentro de los colegios, ellos tejen su identidad en un mapa neuronal, ¿sí? Por lo tanto, el punto es que para entender a estas personas uno tiene que hacerse cargo de que la identidad de cada uno de nosotros no es solamente una identidad abstracta, sino que tiene un correlato fisiológico en los mapas neuronales que se van tejiendo, ¿ok? Por eso es que cuando uno los contrasta con la realidad o con un pensamiento distinto, se produce lo que se llama la disonancia cognitiva. Eso quiere decir que ese shock que sacude su red tejida de su identidad, les produce una sensación fisiológica que viene desde el sistema límbico y por eso atacan, por eso son tan violentos, por eso se ofenden, porque a todos nos puede pasar, ¿ok? El punto son en qué grados a quiénes, porque a mí también me puede pasar respecto a ciertas cosas. La otra vez me pasó que alguien me trató de deshonesta y evidentemente que me salió el dragón, ¿no? Yo soy filósofa, entonces no puede haber nada peor que a un filósofo le digan que es deshonesto, sobre todo cuando uno está siendo honesto más encima, porque uno de repente podría elegir no serlo, que es una cosa distinta. Entonces lo que pasa es eso, que yo creo que sí vale la pena mostrarles que en el fondo han sido un poco víctimas y además a este tipo de personas les encanta ser víctimas, así que sería genial, pero habría que cambiarles un poco el foco, ¿no? De ser víctimas del hombre, el papá, el patriarcado, el Estado, el no sé qué, a ser víctimas de, ¿sabes qué? Una forma de crianza y luego de ideologización
de la que no están conscientes. Yo creo que si les generamos esa disonancia cognitiva y logran hacerse cargo de que en realidad, en serio, lo que ellos tienen es una fragilidad absoluta, que no tienen sentido del humor, que viven una vida, si la peor vida la viven ellos, en ese narcisismo que todo el rato es pasarse por la herida, cualquier cosa que uno les diga, y viven amargados. Y lamentablemente esa amargura además tiene un correlato fisiológico luego, porque tú no puedes escindir psiqui de cuerpo, y el correlato fisiológico es cáncer. La mayor parte de la gente cuando tiene cáncer, los doctores le preguntan, bueno, ¿cómo ha sido de feliz su vida? O qué sé yo, y hay una correlación muy alta entre la amargura y el cáncer. Entonces, también si ellos se quisieran un poco, al menos la parte de ellos que no se ha desarrollado tanto el tánatos, podría darles la oportunidad de rehacer sus vidas, de reconsiderar qué es lo que realmente les pasó y darle un giro, y yo creo que siempre el ser humano vale la pena jugárselas por él. Y si se toma la decisión más bien de ignorarlos, ¿qué crees tú? ¿Cuál sería el efecto de ignorar a estas personas que piensan de esta manera? Porque si su reacción es tan negativa y van a reaccionar tan violentamente, por decir algo, cuando hay ese choque, ¿no? de hacerle ver lo que ellos no saben, de acuerdo a tu criterio o a tu experiencia, si ignoras a estas personas, ¿cuál sería el resultado? A ver, yo creo que un poco lo que hablábamos antes, está difícil ignorarlos porque ellos están influyendo en nuestra vida permanentemente. Entonces, el punto es cómo hacerse cargo de su disonancia cognitiva y las reacciones que tienen. Y hay varias fórmulas. A mí me gusta mucho el humor, porque si la persona que te está gritando, tú te la imaginas con nariz de chancho, ya se te pasa la rabia, digamos, ya no puedes enganchar en nada. O sea, son estrategias, te pueden parecer, pero sabes que el humor es muy importante. Sí, por claro. un lado es eso, por otro lado es no exponerse. Es decir, yo hago mis programas, hago mis cosas y no leo los comentarios, muchas veces comentarios muy positivos, pero también entre medio de cosas extremadamente duras y violentas, digamos. Entonces no leo los comentarios, incluso cuando me han funado. Yo prefiero tocar el piano antes que estar leyendo los comentarios de lo que opina gente que ya sé que tiene esa fragilidad psíquica. En el fondo, si nosotros les hablamos a estas personas haciéndonos cargo de que tienen esta fragilidad psíquica constitutiva de una depresión anaclítica inicial que puede haber llegado a un cierto grado de hospitalismo y que además se suma a su fuerte adoctrinamiento, que si tú como son tan débiles, les sacudes su identidad y el daño es mucho mayor que si tú me lo sacudes a mí, que soy una persona que ya digamos, está constituida fuertemente, ¿no? O sea, a mí algo me puede producir disonancia cognitiva. El punto es que yo no voy a reaccionar de una forma tan feroz ni tan violenta porque yo me tengo a mí misma. No dependo del otro para que el otro me den el gusto de decirme lo mismo de cómo yo me autopercibo, ser mi espejo en cómo yo me autopercibo y entonces sentirme bien conmigo. Si alguien me percibe de una manera distinta de lo que yo soy, que de hecho eso he aprendido a vivir con eso, porque evidentemente que me dediqué a un tema intelectual en mi vida muy fuertemente y no tengo, digamos, el aspecto de una persona, de una mujer intelectual. Entonces siempre se genera eso. Yo creo que el punto es hablarle a estas personas, que no los podemos ignorar, seguir hablándoles, pero con humor, porque nadie tiene por qué desarrollar una empatía así como si fuese una imposición totalitaria de tienes que ser empático con este pobre ser humano. No, por lo tanto, pues puede uno tomárselo con humor, digamos. Y la otra, y desarrollar distintas artes. Y de ahí uno también podría decir, emulando a la Gloria en su libro de cómo hablar con un progre, en lugar de cómo hablar como un progre desde la perspectiva que ella lo toma, también tomarlo como que uno podría hacer realmente un teatro del humor con estas cosas también. Y no estamos tan lejos de Milei, que hace teatro con su conocimiento y lo lleva y entonces interviene en la cultura de una manera que normalmente el liberalismo no interviene y eso es lo que nos hace falta. O sea, ¿por qué no? Pero sí, lo que pasa es que verlo desde el punto de vista del humor, de repente para ti es un poco más fácil por todo el conocimiento que tiene la filosofía, pero en una sociedad que está cargada de cosas negativas, una sociedad que está cargada de falta de conocimiento, el ciudadano común reaccionar con humor debe ser un poco difícil, por eso te hacía la pregunta, porque yo particularmente me voy enterando que estas cosas existen porque Esteban las trae al programa y uno las ve. Pero si alguien que no tiene conocimiento lo agarra a alguien con esta cultura de cancelación en medio de una situación de crisis, creo que el resultado es un poco difícil. Por eso te hacía la pregunta si ignorarlo es una buena idea. Bueno, obviamente desde tu punto de vista no. Y creo que es algo que habría que educar más bien a la sociedad
completa de que esto está pasando con un sector para que el otro sector sepa cómo tiene que reaccionar. Y a eso voy, Vanessa, ¿cómo puedes tomarte, por ejemplo, esas actitudes violentas en muchos casos, en donde incluso te quieren cambiar el estilo de vida, forzarte, ¿no? La manera en la que ellos quieren vivir, te la quieren forzar a ti. Si no eres mente cerrada, ¿no? Ese es el típico argumento. ¿Cómo lo puedes atacar con humor si quizás también tú en tu situación particular estás pasando por un momento en donde no ves esas cosas con humor, pues, en donde ves, no, esta gente lo que me quiere es imponer su ideología o su cultura de cancelación, su modo de vivir, entonces no me lo puedo tomar con humor? ¿Cómo tú le hablarías más bien a esa contraparte, pues? Tenemos esa Claro. Exacto. Sí, yo te entiendo. Lo que pasa es que cuando yo digo humor no es la única respuesta, uno va variando. Y entiendo también la pregunta que me estás haciendo, porque, por ejemplo, lo que es la educación sexual integral, que es una colectivización del individuo desde niño, de modo que no tenga intimidad y por lo tanto tenga que vivir situaciones de exposición sexual con sus compañeros de su edad y también sus profesores, que hacen que luego el sujeto no tenga las 3 contenciones de la libido, que son el asco, la moral y la vergüenza, y por lo tanto no sea funcional al capitalismo en términos de Deleuze y Guattari. Por supuesto que cuando a mí que soy arendtiana y por lo tanto como arendtiana y liberal, para mí existen las distintas esferas, la esfera íntima, la esfera privada, la esfera familiar, la esfera social, la esfera pública. Y no mezclo las cosas de una esfera a la otra, y entonces cuando ya entran desde la esfera del poder político a intervenir en la educación sexual de los niños, evidentemente que eso es absolutamente totalitario, y lo que se está buscando es una colectivización que impida la sensación de individuación que tiene justamente el que tú reservas un aspecto de tu personalidad que es tu intimidad, tu sexualidad solo para ti, y solo en confianza con un médico o con tus padres o qué sé yo. Entonces yo en ese caso lo que hice no fue reírme, por supuesto que no. Claro. Me puse a estudié a Deleuze y Guattari, el antiedipo, hice mis programas, entrevisté a Ezequiel Baigorría, que es un especialista clínico, psicólogo clínico, que contó cómo se ha implementado esto en Argentina. Si yo tuviera hijos chicos, los sacaría del colegio, y apoyo a todas las agrupaciones que están en contra de la ESI, y cuentan con toda mi ayuda cada vez que lo necesitan, y en ese caso lo que hay que ir es confrontar ideas. Hay que denunciar, hay que buscar qué es lo que hay detrás de todo esto, porque desde el liberalismo yo soy liberal, por lo tanto a mí lo que a mí me molesta no es solamente que hay liberales que están usando esto de la autonomía progresiva y la colectivización de la sexualidad para destruir el modo de vida conservador, que yo la verdad es que nunca esperé o nunca pensé que el liberalismo podía transformarse en un totalitarismo, y ahí se está transformando en totalitarismo, la verdad es que sí. O sea, nosotros también no somos tan como yo pensaba, incólumes ante la corrupción. El ideario liberal también se puede corromper cuando lo que se busca es destruir el tipo de vida del otro, porque ahí es donde está, digamos, lo esencial. Lo esencial es respetar el tipo de vida del otro, y si tú no lo estás respetando no te puedes catalogar de liberal. Es así de simple. Y ya para finalizar... Entonces sí, ¿perdón? No, adelante, continúa. Sí, no, entonces es que claro, me tocaste un punto porque yo con esto me transformé, digamos, me apasioné, me dediqué mucho tiempo, estudié, escribí, hice todo lo que pude hacer para que hubiera más conciencia en todo el aporte que me significa, y si me hubiera tocado personalmente, yo no tengo hijos pequeños, pero si me hubiera tocado personalmente, yo hubiese ido también a los establecimientos, o sea, yo creo que ahí hay que llegar, digamos, hasta las últimas consecuencias en términos de lo que uno entiende son las últimas consecuencias, ahí ya no hay humor posible, sí. Ni siquiera, yo te digo que a mí no me tocó a mis hijos, o sea, no era yo la que estaba en juego, sin embargo, es la infancia, es la inocencia y es el individuo. O sea, después de la ESI no queda individuo, psicológicamente, psíquicamente no queda individuo. Lo que pasa es que tú no puedes leer solo filosofía. O sea, si tú quieres entender al ser humano, la filosofía puede servir. Si tú quieres entender las instituciones, la filosofía puede servir. Pero eso en tanto tú estés dialogando, en primer lugar, con la filosofía, no aprendiendo de memoria, como si fuera para ganarle a alguien en una discusión citando autores de forma vana y superficial. Y lo otro que no te puede quedar fuera es entender de economía, no puede quedarte fuera la práctica, no puede quedarte fuera la psicología. Porque si tú no entiendes de psicología, entonces tampoco entiendes cómo se forja y se destruye un individuo. Ese es el punto. Sí, bueno, es lamentable lo que estás diciendo, porque incluso dentro de los movimientos, como lo estás aclarando, ¿no?, liberales, también se ha visto este tipo de ataques en contra del estilo de vida del otro, y muy lamentable, ¿no?, que estos movimientos que se hacen llamar liberales y que se supone defienden la individualidad
de cada ser humano terminen en esto. Muchísimas gracias, Vanessa Kaiser, por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. Siempre un placer. Que estén muy bien, espero haberles hecho un aporte, mi granito de arena. Sin que duda. estén bien. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Vanessa, por este contacto. Bueno, es muy interesante lo que ha dicho Vanessa Kaiser, la cultura de la cancelación, algo que está ocurriendo y que no es del conocimiento de la mayoría, pero que puede afectar bastante. Siempre interesante hablar con ella, muy inteligente, muy preparada. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información, duela a quien le duela. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.